Bueno, con toda para el gran cierre. Jime, ex jefe en Leo Burnett. Y don Juan Cárdenas. Con toda, los dejamos para este gran cierre, ahí. muchachos. Hágale, pues. Muchas gracias. Les doy regalos al final, nuevamente de Ripio. Gracias. Bueno. ¿Arrancamos o qué? Empecemos. Esto va a ser más una conversación que una conferencia. Se trata más como de contarles las cosas que nos han pasado en la vida y que nos llevan a poder conversar y a dar unos consejillos, que no son consejos, sino son cosas que nos parecen importantes para el trabajo que hacemos todos los días. Así es. Horas de hablar y hablar, Laura, juntos. Que eso es de lo que más creo que necesitamos las personas que trabajamos en diferentes áreas, creo yo. Listo, arranquemos. Creo que esto lo trajimos porque fue la primera conversación que tuvimos. Hace 2011, no trabajábamos juntos, trabajábamos en la misma agencia. Creo que un poquito después, pero más o menos por ahí. esa época, sí. Y esa era cuando esta serie empezó a salir en Inglaterra, entonces digamos que fue lo primero que bajamos juntos, no fue un concepto, no fue una campaña, fue una descarga de esta serie. Una descarga ilegal. Ilegal, muy ilegal. Para poder ver una serie que además se volvió el centro de nuestra conversación, porque era una serie muy difícil y nadie quería hablar sobre ella. Uno llegaba muy emocionado con todo este contenido y la gente lo miraba a uno como, pero venga, están dando La hija del mariachi, usted no vio la novela anoche, o sea, como que era una cosa rara. No, y además es que hace poco esta serie se volvió a estrenar en Netflix. Para los que no saben, la serie se lanzó en el 2011, pero no estaba aquí en Colombia. Y pues no teníamos plataformas de streaming, entonces lo que hacíamos era buscar la serie en algún lado y empezar a ver la serie del futuro en 480, en 480 píxeles. Entonces Sí. era Tocaba dejarla descargando toda la noche en un drama. y esto lo hacíamos con otro creativo, Pablo Acosta, mi ex dupla, que también lo quiero mucho y admiro mucho, y hablábamos un montón de esta serie, y un día Jime nos cogió hablando de la serie. ¿De qué están hablando? Del futuro. Y empezamos a hablar de Black Mirror, y empezamos a hablar de esto, y empezamos a compartir. Sí, a tener esas conversaciones. Que como no habíamos trabajado juntos, esto fue abrió la posibilidad de conversar de creatividad y de conversar de cosas que nos parecían interesantes y de entender que nosotros éramos
un par de personas, sí, un planner y un creativo, pero que teníamos muchísimas cosas en común y que nos gustaban cosas que no tenían que ver necesariamente con el negocio, pero tenían todo que ver con el negocio. Y entonces encontramos un punto de convergencia que lo que hizo fue abrirnos la posibilidad de un trabajo más valioso. Así es. En ese momento éramos un planner, una planner y un creativo, pero en realidad éramos dos geeks, ¿no? Nadie nos entendía. Éramos un poquito más, digamos, de lo que se supone que tendríamos que ser. Pero es porque estábamos interesados en otras cosas diferentes a lo que seguramente en algún momento los demás estaban interesados. Y digamos que eso nos permitió tener esa conexión y fue muy interesante porque nos permitió tener, como dice Jimena, conversaciones alrededor de otras cosas y sobre todo de algo que era el futuro. Esta es una imagen, la que ven arriba, pues es una imagen de la serie, del segundo episodio de esa temporada de Black Mirror, y el que ven abajo pues es obviamente la icónica imagen del lanzamiento de Meta de Mark Zuckerberg en el 2021, 10 años después, ¿no? Entonces, obviamente en ese momento no nos imaginábamos lo que venía y era difícil imaginárnoslo, ¿no? Por eso es que, digamos, la mayoría de la gente con la que hablábamos del tema no nos entendían, en la casa no entendían. Yo vivía emocionado contando la historia de amigos, a la gente. No entendíamos, nosotros nos entendíamos, pero ahorita digamos que yo hace poco volví a ver la serie de nuevo y veía que las cosas eran posibles, ¿no? O sea, uno dice, sí, hay muchas cosas que podrían pasar. En ese entonces, que tampoco pues es tanto, pero en esa manera como avanzaba la tecnología y demás, parecía imposible, ¿no? Eran cosas de verdad lejanas. Y es porque, digamos, empezamos a tener, vimos que teníamos algo en común en ese momento, o analizábamos ahora cuando estábamos preparando esta charla, y es que en ese momento que nos conocimos y empezamos a charlar de esto, no de publicidad, nos dimos cuenta que lo que teníamos en común en ese momento era una obsesión por eso que no existía, esas cosas que aún no pasaban. Que no existen, no pasan, pero que en el fondo son posibles y pueden pasar. Lo increíble que es esta serie es que le da a uno como una visión futurista de una cosa que hay por ahí en semilla, que no ha pasado, pero que puede pasar. Y ese tema de que pueda pasar es una de las cosas que además casi que nos mueve para hacer lo que hacemos todos los días. O sea, es qué se puede lograr. ¿Qué es eso que podemos hacer con el insumo que nos entrega el cliente, con las marcas que manejamos, con las posibilidades que tenemos? ¿Qué podemos lograr? ¿Qué más podemos hacer? Y pues desde el lado de los creativos es porque vivimos trabajando en cosas que no existen aún, ¿no? Vivimos en esa posición de crear y eso pues al fin y al cabo es una obsesión, ¿no? Obsesión por crear algo nuevo, algo que la gente nunca ha visto, ¿no? Como lo dice la definición, una de las definiciones de la creatividad, como solucionar problemas de una manera que no se ha hecho antes. Entonces digamos que en verdad esa obsesión nos llevó a pensar, claro, era una obsesión por el futuro, ¿no? Teníamos en común eso, pensar en el futuro. Y ya que estábamos pensando en eso, pues ahí en la serie, digamos que en el tráiler dice el futuro es oscuro. Oscuro. Pero la verdad es que nosotros lo veíamos de otra manera, ¿no? Una manera Total, optimista. o sea, el futuro está lleno de posibilidades. O sea, el optimismo es una de esas maneras que da esperanza para la vida. Entonces, el futuro para mí es esperanza, el futuro es posibilidades, es lograr a sitios donde no hemos llegado, es pensar en cosas que no hemos pensado, es hacerlo mejor. Así es, porque para crear, digamos que hay que tener esa habilidad, skill de ser optimista. Entonces, nosotros pensábamos en eso en el futuro y hoy pensábamos pues, que íbamos a tener una audiencia que también es joven y que está seguramente muchos de ustedes empezando en la carrera son para el futuro y nosotros pensamos, bueno, cuando uno piensa en el futuro, nos dimos cuenta que el futuro es mejor cuando tenemos un plan, ¿no? Sí, pues siempre. No sé qué es planner, lo sabe mejor que nada. Incluyendo dejar fluir la vida, que eso también es un plan. Claro.
Entonces aquí lo que vamos a hablar es de creativos y creativas mucho más estratégicos y de estrategas mucho más creativos, que al final es una de esas cosas que compartimos. Compartimos la visión de que trabajar en un departamento o tener un título no hace que uno sea una cosa, deje de ser otra. Trabajamos en un oficio y en una industria que lo que hace es que nos permite meter la mano, digamos, en muchas disciplinas y en muchas cosas, y eso está bueno, y entre más se remangue uno y más se ensucie con el trabajo de los que están al lado, es mucho mejor. Y también es mucho más divertido, es mucho más interesante para el día a día. No solamente dedicarse a eso que uno eligió, sino entender que eso hace parte de un sistema, y entender todo el sistema o meterse en todos los oficios o las tareas del sistema hace que uno tenga un trabajo mucho más rico. Y pues ese es el plan que tenemos hoy, y es a ver si de alguna manera logramos con algunos tips, consejos basados en nuestra experiencia, que aquellos que son creativos pues logren ser más estratégicos o vean la posibilidad de hacerlo, y que aquellos que son estrategas o van a ser estrategas encuentren también la posibilidad de ser más creativos, porque les va a ayudar un montón. Entonces, cuando arrancamos con este plan, pues nos dimos cuenta que la peor estrategia que puede tener un planner es ser solo un planner. Y la peor idea que puede tener un creativo es solamente dedicarse a ser creativo. Habiendo tantas cosas divertidas en donde meter la mano y en donde tener ideas, y tantas personas que tienen tanta información en la cabeza para tener unas ideas, dedicarse solamente a lo que dice la tarjeta es muy aburrido. Y creo que es un desperdicio de talento y de tiempo. Así es. Y además porque, bueno, esto no quiere decir que no cumpla uno con el rol que tiene que hacer, ni que esté haciendo el rol de otros o desarrollando el rol de otros, pero sí lo llena a uno un montón de posibilidades cuando uno se dedica a un montón de cosas diferentes a simplemente estar en el margen, ¿no? Es increíble, pero para nosotros los creativos, que deberíamos siempre estar saliéndonos de todos los márgenes tal cual, nos ponemos a veces ese recuadro de creativos y no nos salimos de ahí. Nos quedamos absolutamente metidos ahí y nos metemos en un montón de paradigmas de lo que puede o no puede hacer un creativo, o lo que debería o no hacer un creativo. Y lo mismo seguramente sucede con los planes. Claro, a veces por ahí estaba oyendo varias de las conferencias que hablaban del tema de no pisar las mangueras, de no meterse en el trabajo del lado. Mentiras, métanse en el trabajo del lado, con cariño y con la tranquilidad de que son un equipo y de que todos están con el mismo objetivo de hacer mejores cosas. Entonces se vale meterse en el trabajo del otro. Bueno, entonces arranquemos con estas estrategias para ser buenos creativos e ideas para ser buenos planners. Entonces, vámonos con la primera. Listo. Un creativo estratégico se sale siempre con la suya. Y el que quiera ser creativo, piénselo bien. Ahí hablan un montón de la frustración del creativo y cuando le tumban las ideas y todo. Cuando está planeada la cosa, cuando lo piensan bien, cuando hacen un plan, se salen con la suya. Entonces los buenos creativos, de esos que quieren ganárselas todas y que quieren sacar las ideas adelante y que quieren no hacer retrabajos y no hacer cosas, son los que tienen un plan. Así es. Y sobre todo porque a nosotros creativos vivimos en la constante del no, o de que nos tumben las ideas y demás, y sufrimos a veces mucho por eso, ¿no? Uno con el tiempo, cuando uno es creativo y aprende a ser estratégico, aprende también a contar sus ideas, venderlas, presentarlas, ¿no? Hacerlas tal cual como uno se las imaginó, ¿no? Y eso es estratégico. Entonces, siempre que uno tiene una idea, debería arrancar a pensar estratégicamente cómo hacerla realidad tal cual como la pensó y como se la imaginó. Una buena idea para un planner es sentir que la idea fue suya. Bueno, estoy con Jime, que es una de las planners que más admiro, que desde hace mucho tiempo también.
y creo que es de las planners más creativos que conozco, porque además le apasiona, le interesa, se involucra, bota ideas todo el tiempo. Y es chévere porque cuando finalmente salen las ideas, cuando finalmente las vemos al aire, cuando finalmente vemos que la gente se emociona, yo veo a Jimena que la veo sintiendo, esta es mi idea, esta es mía, ¿no? Y eso es una cosa que nos cuesta trabajo a los planners. Y uno de los ejercicios que hice con la APG hace un par de meses era una revisión de los bugs de estrategia de los planners. Y con lo que nos encontramos es que fue un poco un desastre, porque pues, el bug de un estratega no sabemos si es una carpeta con PowerPoints o qué es. Y al final el bug de un estratega deberían ser las piezas y las campañas. Es el mismo trabajo, es el mismo equipo. Entonces, hacer que los estrategas nos sentamos dueños de las ideas como salieron y como salen es en forma de piezas creativas, en forma de comerciales, en forma de cuñas, en forma de lo que salga, ese es trabajo nuestro también. El book de un planner no es una carpeta de PowerPoints, es contar cómo se llevó a cabo el pensamiento detrás de esa idea, pero esa idea es tan suya como la de los creativos. Claro, y mire, los creativos siempre hacemos una cosa y es que decimos, no, mi idea, es que la idea que yo tuve, ¿no? Pero es que detrás de las ideas hay un montón de personas, pero tenemos esa característica y es que nos sentimos dueños obviamente del trabajo cuando tal vez aportamos, digamos que una parte importante, pero detrás hay un montón de cosas que de verdad hacen que todo sea posible. Y yo creo que eso para los planners y de verdad para todas las personas que hacen parte de la industria deben sentir que las ideas son suyas de verdad, deben tener ese sentido de pertenencia hacia el trabajo que realizan, así hayan aportado lo que sea, eso hizo que la idea fuera posible. Un creativo estratégico, eso está sobre blanco, o sea, Juanelo, el diseño está fatal. No, es que creo que creativo estratégico pide que bajen las fuentes. Creo que está la presentación con las fuentes que no son. Con las fuentes que no son, no importa. Un creativo estratégico es de los que pregunta cosas y se emputa cuando no entiende. Perdón por el... ¿Se puede decir emputa? Rodolfo. Sí, lo que quiera. Ah, gracias. Listo. Entonces, y se emputa con lo que no entiende. Y es los creativos estratégicos o los creativos que ven valor en la estrategia, no se comen entero lo que les pasa a un planner, lo que les pasa al brief o lo que les pide el cliente. Y no se pasan entero, es como, explícame cómo se hace, explícame de qué está hecho este producto, explícame de qué va. Es un creativo que no se queda callado. Y hablábamos que a veces en las reuniones uno podría saber cuál es el creativo de la reunión cuando por primera vez lo conoce, porque es el que tiene cara de perdido o está sintiendo así con la cabeza mientras el cliente está hablando de estados financieros. Es el que está rezando para que no le pregunten nada. No le pregunten nada. Y eso no está bien, eso está mal. Eso está mal. Los creativos deberían empaparse de entender y de refutar y de conocer lo que el cliente les está diciendo, lo que les está pidiendo, o lo que el planner le está diciendo, o la razón por la cual en el plan de medios hay unas piezas de 6 segundos en vez de unas que todos quisiéramos de 60. Sí, yo creo que a veces los creativos no nos interesamos mucho en ciertas cosas, sino como que nos quedamos en nuestro pedacito y eso no permite muchas veces que nos tomen muy en serio, ¿no? Entonces yo creo que un creativo que de verdad entiende, por ejemplo, el negocio, habla el lenguaje de la tecnología, habla sobre lo que está pasando en ese momento en el mundo, entiende las cosas, pues es un creativo que tiene muchas más oportunidades, sobre todo para tener, digamos que un mejor relacionamiento con clientes, proveedores, con todo lo que hay alrededor de la industria, y eso hace también que los creativos tengamos ideas más relevantes. Bueno, una buena idea para un planner es no creerse el más inteligente de la reunión. No sé si hay aquí quienes son planners o están en carrera para ser planners, pero pasa algo que los planners a veces se creen el más inteligente de la reunión y eso está mal cuando hay un creativo ahí,
Eso está bien. Pero es una buena idea para un planner no creerse el más inteligente de la reunión, y es una buena idea para cualquier persona. Las reuniones son para compartir, para debatir ideas, pero para oír. Un planner necesita tener más orejas que boca. Por eso hay 2 y 1, está bien. Pero tenemos que estar muchísimo más atentos a entender, a discutir, que a decir, después proponemos. Y la propuesta se pone sobre la mesa. Pero hacer unos argumentaciones largas, densas y complejas para poner una estrategia no es buena idea. No es buena idea. Hacerlo simple y hacerlo que la gente entienda y hacerlo interesante y hacerlo fácil de entender es parte de nuestro trabajo. Así tenga debajo millones de estudios y millones de cosas, pero hay que hacerlo fácil de entender. No se trata de enredar, como dicen por ahí unos, se trata de argumentar y sustentar con juicio y hacerlo fácil para las audiencias. Y sobre todo porque es una buena idea para un planner, porque es algo que yo le digo a los creativos, y es, claro, cuando nos creemos que somos los que sabemos más, pues nos volvemos aburridos, porque eso quiere decir que no vamos a poder aprender más, ¿no? Que se las sabe todas, pues ya se vuelve harto de aburrido. Y yo creo que tanto para los planes, los creativos y todos en la industria, digamos que es clave siempre estar abiertos, curiosos a poder aprender más, a poder saber más, porque en realidad sabemos muy poquito de todo. No sabemos nada. Lo que nos ha enseñado estos un poquito más de 20 años de carrera es que no sabemos nada. A mí me tocó un tipo de industria que ya no es el que estamos ahorita. Me tocó hacer una planeación que ya no es en la que estamos ahorita. Me tocó trabajar con unas audiencias que ya no son las que tenemos ahorita, y me tocó encontrarlas en lugares en que ya no existen o están muy distintos a los que teníamos hace 20 años. Entonces esa nostalgia de cómo era la publicidad es una de esas cosas que hay que desaprender y volver a aprender todo el tiempo sobre todo lo que está pasando, porque va muy rápido, los cambios son muy rápidos. O sea, las plataformas que hoy conocemos, que hoy manejamos y que ya entendimos cómo se hace publicidad para esas plataformas, tienen los días contados. O sea, va de para atrás y van a llegar 3 más con cosas distintas que nos va a tocar volver a aprender. Entonces, sabérselas todas no es buena idea. O creer que se las sabe uno todas. Un creativo estratégico no le importa solamente su parte. Un creativo que solamente se dedica a hacer la idea, a escribir la cuña, a hacer el comercial, es probablemente no una parte muy importante del equipo. Sí, además que muchos creativos, y pues yo me incluyo, digamos, en determinado momento, yo pensaba que la idea era lo mío y el resto nada, ¿no? Y hay que tener claro que es que la idea es el punto de partida de lo que hacemos. La idea necesita un montón de trabajo previo y posterior, ¿no? Y creo que un creativo estratégico tiene que estar involucrado en absolutamente todas las partes del proceso para llevar a cabo una idea. Eso le permite hacer que sus ideas, de nuevo, como lo decía anteriormente, también lleguen al destino que quiere. Una buena idea para un planner es entender que hay estrategia hasta en la elección del vestuario de un comercial, ¿no? Entonces, así como los creativos solo se involucran en su parte, los estrategas también se encargan de esa parte previa y dejan atrás un montón de posibilidades en involucrarse en el proceso de las ideas y de todo lo que hacemos. Estrategia hay en todo. Estrategia hay en todo, y los planes trabajamos con la cultura. Y entonces uno, cuando trabaja con la cultura, sabe que las cosas significan, y significan para todos y significan en contextos. Entonces la elección de un vestuario para un comercial es muy importante. O sea, si esa persona va vestida con unos colores, con una marca, con un estilo, versus otra persona puede significar otra cosa. Luego la estrategia está hasta en esas elecciones.
en saber cuáles son los colores que deberían ir para la gráfica, o opinar sobre eso, tener una posición sobre eso, también se puede. No quiere decir que nos toque hacerlo todo, por supuesto, pero es entender que todo, como todo significa, todo tiene que ser pensado, todo tiene que estar calculado, todo tiene que estar medido para que el mensaje que tenemos que mandar llegue bien. Así es. Uy, aquí sí Bailas. nos... El que esté en el computador, ¿nos puede hacer un favor? ¿Puedes coger el texto y ponerlo todo en negro? Por ejemplo. Un creativo estratégico prepara la presentación. Y la revisa. Y un planner, y para un planner es buena idea. Para un planner es buena idea haber perseguido al creativo más tiempo. Un creativo estratégico convierte las ideas en proyectos. Lo que estábamos hablando es, la idea es una cosa chiquitica. La idea es una cosa que se le ocurre a uno y que la pone en una hojita o que la pone en un PowerPoint. Y eso no es lo que sale al aire. Lo que sale al aire es un proyecto. Una idea que tiene un creativo estratégico es una idea que se puede convertir en un proyecto, que puede tener segunda parte, que se puede volver en una plataforma y que se puede volver un asset de una marca. Cuando se cuida y cuando la tienen así de consentida y así de mimada, con mucha atención. Claro, totalmente. Porque digamos que el creativo debería involucrarse en absolutamente todo el proceso, ¿no? Y parte del proceso que muchas veces los creativos no se involucran es también en la parte de ver cómo performan sus ideas, ¿no? ¿Qué pasa con las ideas cuando están al aire? ¿Cómo las está recibiendo la gente? ¿Qué está sucediendo? ¿Están funcionando de verdad? ¿Cómo aprende de cómo está funcionando la campaña y qué más se puede hacer para que en futuras ocasiones mis ideas sean mejor? ¿Qué aprendo de eso, no? Entonces, el creativo que entiende que la idea es completamente un proyecto y que se mete en cada uno de los momentos de una idea, tiene muchas más oportunidades que los que se quedan solo en pensar que una idea es lo suyo, el pensamiento ya. Una pieza. Una buena idea para un planner es no tomarse todo tan en serio. Es lo que tratamos de hacer los creativos todo el tiempo y es divertirnos mucho con el trabajo que tenemos todos los días. Y creo que esto es una buena idea que los planners que viven, digamos, tan metidos en la data, en la información, se diviertan un poco más con el trabajo que hacen todos los días. Y eso tiene que ver con una de los deberes que tiene un planner, y es que todo el trabajo estratégico que hacemos está al servicio de la creatividad. O sea, mi trabajo es entregar cosas que sean suficientemente inspiradoras para que el trabajo de los creativos sea mejor. Si me lo tomo demasiado en serio, probablemente lo que voy a tener es un resultado muy juicioso, pero no necesariamente entretenido. Y si no está entretenido, el resultado que viene de creatividad no es tan entretenido. Tengo que encontrar la manera de que esa información seria, juiciosa, estudiada y valiosa tenga una forma y una manera de entregarse a los creativos que lo que haga es que los inspire para llevar las ideas un poquito más arriba. Estrategias aburridas hacen campañas aburridas. Campañas aburridas. Creativo estratégico es mucho menos recolector y mucho más cazador. Y es que la forma como se creó esta profesión o este oficio tenía que ver con gente que lograba seducir con unas ideas y unos mensajes a un público cautivo. O sea, a todos pegados a la televisión, 2 canales, hace 25, 30 años. Y resulta que ahora las audiencias están dispersas, todos estamos en múltiples canales y estamos en diferentes cosas. El creativo ya no es un recolector de atención y de llamar la atención, sino tiene que ser un cazador.
Y eso nos sube el nivel a todos, pero sobre todo a las ideas, para que sean ideas que llamen la atención, que sean disruptivas, que encuentren la atención, que se ganen esos 8 segundos, 6 segundos, en donde una persona decide si voy a leer el resto o voy a seguir haciendo up con el dedito. Hoy hablábamos que no era tan estratégico haber elegido esta carrera, ¿no? No. Una carrera en la que hacemos cosas que nadie quiere ver, que todo el mundo quiere saltar, ¿no? O sea, la gente paga por no vernos, por no ver lo que hacemos. O sea, hay adblockers y la gente paga dinero por no querer ver el trabajo que nos demandamos mucho haciendo. Pero al final eso no parece estratégico, pero lo que es muy apasionante de verdad enfrentar ese reto. El reto de justamente ser relevante en unos espacios en los que realmente la gente no espera emocionarse, no espera conectarse. Entonces cuando uno ve, cuando uno logra conectar a las personas con las marcas en esos espacios que no espera, es maravilloso. Y ahí es donde nos damos cuenta que nuestro trabajo de verdad funciona muy bien. Y funciona muy bien porque es satisfactorio, pero además funciona muy bien para los negocios, porque lo que hacemos nosotros es un trabajo que nos piden, es un trabajo por encargo. Esto por más de que logremos entretener a las personas y por más de que logremos pasar un momento divertido y por más que logremos llamar la atención, todo eso está al servicio de que los mensajes de unas marcas y de unos productos lleguen a la gente que tiene que llegar. Es buena idea para un planner tener más calle. ¿Y por qué? Porque es una buena idea para un planner, porque es una buena idea para un creativo, ¿no? Yo diría a los creativos tenemos que salir, ¿no? Nos acostumbramos a meternos en las pantallas, en el computador, en internet, y nos perdemos algo muy importante que es observar, ¿no? A las personas. Nosotros lo que hacemos depende mucho de entender a las personas, de entender cómo se comportan, ¿no? De estarlas observando, de ser curiosos. Y creo que sí, encontramos mucha información, mucho contenido en internet, en redes y demás, pero creo que la calle tiene una esencia y una magia que nos permite crear de una manera más especial, ¿no? Cada vez que encontramos, que salimos a la calle, nos encontramos con cosas nuevas, ¿no? Y si no, piensen, cuando ustedes salen a la calle, cuando salimos a la calle, puede pasar que uno llegue a la casa a contar una historia. No, imagínense, mira lo que me pasó hoy cuando salí, me subí a Transmilenio y en Transmilenio me encontré con esto y pasó esto y había una señora cocinando un sancocho en la mitad de Transmilenio. Eso no pasa en internet. O sea, uno no llega a decirle a la gente, no, mira lo que me encontré hoy, lo que vi en internet. Entonces en la calle encuentra uno más insights, más historias que contar, y es de verdad muy entretenido. ¿Qué debe hacer un planner también? Tener más calle. Más calle y más gente. Hay que hablar con la gente, observar, sentarse, conversar. O sea, si uno tiene que hacer una estrategia para niños de colegio, pues está bueno salirse a la salida de un colegio a conversar con ellos y a ver qué pasa. Hacer experimentos. No lo recomiendo tanto. Pues me voy a un colegio y me va a parar a preguntar qué está haciendo niños en un colegio, ¿no? Pero, Dios mío. pero en una universidad. Tenemos 5 minutos en una universidad. 5 minutos. Bueno, entonces pasemos. Una buena idea para un planner es estar siempre del lado de las ideas. Los creativos vivimos del lado de las ideas, ¿no? Incluso a veces renegamos y peleamos con el cliente, peleamos con los que nos tumban ideas y demás. Y creo que los planners muchas veces también se quedan de un lado que no es el de las ideas. Y volviendo a lo que hablábamos inicialmente, si se apropian de las ideas, pues deberían estar todo el tiempo de parte de ellos. Creo que es la única razón por la que uno trabaja en esta profesión, es porque le gustan las ideas, porque le gusta la creatividad. No importa cuál sea su rol y cuál sea su trabajo, nos gustan las ideas. Siempre hay que estar del lado de las ideas. No hay
peor cosa que le puede pasar a uno cuando un cliente dice, no, la estrategia está increíble, la creatividad así muy regular, o sea, nadie hizo el trabajo, o sea, ni el estratega ni el creativo, nos fue mal, a todos. Las ideas es lo que tenemos que proteger y por lo que tenemos que trabajar. La estrategia está para hacer ideas, no está para los PowerPoints. Esto es bueno. Un creativo realmente estratégico tiene una condición psicológica que es ser equipo dependiente. Los creativos que ven solamente por ellos mismos, los que hablan de mi idea y esas cosas, no son tan buenos como los creativos estratégicos que lo que saben y lo que entienden es que nada de lo que hacen es posible si no está alrededor toda la gente que está trabajando. O sea, un creativo de verdad sabe que parte de esa idea es la jarra de café que dejó la señora Los Tintos antes de irse para que ellos pudieran seguir. Ser dependiente del equipo hace que un creativo sea mucho más exitoso, creo yo. Irrelevante. Una buena idea para un planner es que su estrategia incomode. Cuando las estrategias están hechas para complacer, pasan derechito, ¿no? Como que cuando nadie pregunta, nadie levanta la mano, todo el mundo dice bien. Ahí yo creo que el planner debería sentirse incómodo, porque eso nos pasa a nosotros los creativos. Cuando presentamos las ideas y pasan derechito y nadie dijo nada, no pasa nada. Pero cuando empiezan a incomodar, cuando empieza uno a sentir que, pucha, venga, le echo cabeza a ver esto está raro, eso está bueno. ¿Por qué? Porque digamos, nosotros estamos programados, nuestro cerebro está programado para aceptar las cosas, ¿no? Para aceptar lo que conocemos, no lo que desconocemos, ¿no? Entonces, cuando hay algo nuevo, algo diferente, algo raro, pues ahí es donde nos movemos un poquito. ¿Y qué? ¿Cómo es esto? Entonces, los planners deberían esperar que su idea de verdad incomode un poco. Porque si la idea incomoda, porque si la estrategia incomoda, la idea va a necesitar abogados, y cuando la idea necesita abogados, está bueno. Porque está bueno. Eso está bueno. Cuando cuesta trabajo aprobar una idea, es porque algo tiene bueno por ahí. Espérame que me voy a saltar. Bueno, una buena idea para un planner es descartar la primera estrategia. Como los creativos deberían descartar la primera idea. Puede que sea la adecuada, pero hay que darle un vueltón. Hay que ir hasta la última, ¿sí? Para saber si era la primera, pero hay que hacer un recorrido. Digamos que eso lo hacemos los creativos, buscamos siempre no quedarnos con la primera idea, buscamos siempre pensar más, y eso también deberían hacer los planners. Deberían concentrarse en, venga, le voy a dar un poquito más, venga, voy a escarbar un poquito más a ver qué hay, a ver qué encuentro que pueda detonar, a ver qué hay diferente. Y eso tiene que ver porque nosotros tenemos una trampa en el cerebro que es las cosas que pensamos rápido son las cosas que son atajos en nuestra cabeza, o porque hay cosas que ya sabemos o cosas que creemos que ya sabemos que son cosas que nos protegen y nos mantienen alertas. Entonces esa primera idea a veces es correcta, pero a veces no. A veces lo que tiene son sesgos, y en estrategia tener un sesgo lo que hace es que no seamos tan objetivos como deberíamos ser para las marcas y para los productos. Bueno, aquí que no se alcanza a ver, pero lo que sí es, un creativo estratégico se pregunta por qué las amas de casa ven porno a las 10 de la mañana. Esto es un dato de la vida real. En un estudio que hicieron encontraron que los momentos pico de visualizaciones de plataformas de porno en Estados Unidos tenían estas condiciones: 10 de la mañana, amas de casa en los suburbios. Un creativo, este dato le puede parecer interesante, pero un creativo estratégico se pone a pensar ¿por qué? El dato está bueno, pero ¿por qué? Porque cuando entiende uno que los datos que nos dan, los datos que entregan la estrategia o los datos que entrega cualquier persona, lo que tiene detrás son comportamientos, son razones, son cosas que están pasando por detrás. Entender el por qué probablemente lo que va a hacer es detonar mejores ideas, ideas nuevas o puntos de vista distintos sobre un dato que todos conocemos. Así es. Una buena idea para un planner es mandar a la mierda los... Rodolfo, ¿se puede decir mierda? ¿O de aquí? Bueno, sí. Es mandar a la mierda los PowerPoint
Y mandar a la mierda los PowerPoint es porque eso es lo que lo hacemos los creativos, tratar de no meternos en formatos, ¿no? Y de alguna manera, digamos que esta industria se ha vuelto PowerPoint dependientes, ¿no? Entonces somos dependientes del archivo para poder contar una historia, para poder vender una campaña. Si no está el PowerPoint, nos embalamos y no podemos hacer nada. ¿Y qué pasa con los planners? Dependen también o del PowerPoint o del formato de brief o lo que sea. Y yo creo que de vez en cuando hay que salirnos de esto, hay que empezar a ver nuevas formas diferentes de transmitir la información, formas diferentes de presentar las cosas, formas diferentes de vender las campañas. Eso está bueno, salirnos de la comodidad que nos da el PowerPoint, pasarnos al Excel. No, mentira, el Excel es muy cómodo, pero podemos encontrar nuevas y diferentes formas. Un creativo estratégico le pone muchísimo más atención al problema que a la solución. Gasta más tiempo pensando en el problema que en la solución. La solución es una cosa que pasa después, pero el problema, o sea, realmente cuando son estratégicos, el problema lo miran por absolutamente todos los lados y lo revisan y lo profundizan y lo devuelven, inclusive en la estrategia, cuando el problema no está bien planteado. El problema es más importante que la solución cuando el creativo es estratégico. Pero los creativos somos expertos en meternos en problemas. Sí, por otras razones. Pero lo que sí es verdad es que cuando uno tiene el problema, tiene el 50% de la solución. Cuando tiene el problema claro. Una buena idea para un planner es rayar antes que pintar. Y eso hacemos los creativos, ¿no? O sea, no meternos directamente a la pantalla. Y eso mismo deberían hacer los planners. Escribir, creo que ya se nos acabó el tiempo, listo. Es no pasar derechito a empezar a escribir su estrategia con lo primero que se le ocurre, sino de pronto pregunte, plantee, piense, bocetee y después de eso sí arme la estrategia. Es mucho mejor no trabajar frente a una pantalla o frente a un computador, es mucho mejor trabajar conversando. Es mucho más productivo tener conversaciones o rayar en las paredes o en el tablero. Antes de meterse nuevamente tiene que ver con los formatos y con eso. Primero tiene uno que pensar mucho antes de escribir 2 palabras y hay que darle tiempo a eso. Esto es un poquito de lo que veníamos hablando. Una buena idea para un planner es despreciar la lógica, ¿no? ¿Por qué? Por lo mismo, o sea, nosotros estamos programados para ser lógicos, ¿no? Para esperar que las cosas sean como tienen que ser. Los creativos vivimos vivimos tratando de esquivar las cosas lógicas para encontrar lo inesperado, ¿no? Lo sorprendente. Y creo que los planes que viven tanto en la lógica de la información y en ese análisis deberían salirse y despreciar un poquito esa lógica. Estoy de acuerdo. Bueno, una buena idea para un planner es creer que su mejor estrategia no ha llegado. ¿Qué hacemos los creativos? Pensar que nuestra mejor idea no ha llegado, ¿no? Es mi mejor trabajo, sí, tiene que ser el último que he hecho. Y vivir constantemente así. Lo mismo debería suceder con los planners. Listo. Y una de las cosas que son finales es, los seres humanos somos estrategas por naturaleza. Y entonces piensen ustedes cuando se van a levantar a alguien en un bar. Si no se la piensan. pasó porque dice fin de la o cuando se presentación. levantan, le echaron ya el ojo a alguien y dice, yo como que a este tal vez me lo va a encontrar mañana, entonces venga, yo me arreglo un poquito más. O me voy a poner los zapaticos nuevos. O sea, la estrategia es una cosa con la que nosotros vivimos. Hacer planes para el trabajo está bien, hacer planes para la vida es una cosa que sabemos hacer. Ponerlo en práctica para la carrera que ustedes quieren, para lo que quieren lograr, es una buena idea, no importa si son planners o son creativos. Eso para cerrar es importante porque arrancamos hablando de planear, ¿no? Y una buena idea para el futuro es planear. Y digamos para quienes están empezando, planeen bien, conviértanse en planners de su profesión, ¿no? Pónganse unas metas claras, unos objetivos claros, piensen
con quién y en dónde quiero trabajar, qué me va a hacer llegar más rápido a mi meta, o puede que no sea rápido, pero qué me va a hacer llenarme de mucho más conocimiento o de lo que necesite para poder llegar al lugar que quiero llegar. Inclusive hablábamos que si uno es creativo, pero lo que quiere tener es un negocio a largo plazo, si le ofrecen un puesto en cuentas, de pronto no es mala idea. Es buena idea echarse una mirada por allá para saber cómo funciona eso de pagar facturas. O trabajar en una startup. O trabajar en una startup. Entonces, planear y pensar en qué es lo que realmente quieren y cómo quieren rodearse es muy buena idea para que la vida fluya y para que el futuro sea optimista y sea esperanzador y sobre todo sea muy divertido el proceso. Muchas gracias. Y hablen de series con la gente que tiene al lado, que les va a asegurar una muy buena relación en el futuro. Muchas gracias. Un aplauso muy grande a Jimena y a Juan. Muchísimas gracias.